Buenas tardes, estimada audiencia. Estamos nuevamente en el programa Tertuleando con Tania. No se olviden suscribirse a este canal porque recibirá la mejor información de la mano de expertos profesionales en áreas, ¿no?, determinadas. En este caso estamos en compañía de la doctora Vilma Margarita Mier Vargas. Ella está radicando actualmente en la ciudad de Oruro. Ella tiene un proyecto muy importante para la ciudadanía, que son medidas preventivas contra la inseguridad ciudadana. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, licenciada Tania. En sí, estaba explicando que el proyecto mostramos cuáles son aquellas acciones, conductas y factores, tanto a los estudiantes de ciclos secundarios de los establecimientos educativos, como también a los padres de familia, ¿no? Para que ellos orienten de la mejor forma a sus hijos, como también los resguarden y tomen las medidas correspondientes para que sus hijos, hijas o demás familiares no se vean siendo objeto de una violación sexual, asimismo no sean violadores sexuales. Explicamos también además qué es una relación sexual, cuándo una relación sexual se considera violación sexual. Esto muchos no lo saben, aunque parezca algo increíble, hay muchas personas mayores que desconocen cuándo una relación sexual es violación. Asimismo, ¿no? Si ellos no lo saben, ¿cómo lo van a saber sus hijos? Asimismo, hay personas que desconocen que tenemos disposiciones legales que regulan nuestra vida en sociedad, y tal es así el Código Penal, en el caso de los delitos de violación sexual, que señala qué conductas típicas son consideradas violación sexual. Ahí tenemos el uso de la fuerza, el uso de la intimidación o amenaza verbal, ¿no? Inclusive tenemos el abuso de la enajenación mental cuando son personas que no tienen la capacidad de poder darse cuenta de la realidad en la que están o de la situación en la que están, personas incapacitadas, ¿no? Inclusive el abuso del estado de inconsciencia en el que se encuentran las jovencitas por el uso del alcohol, ¿no? O en su caso de sustancias psicotrópicas como las drogas, ¿no? Inclusive otra conducta típica es la minoría de edad. Tener relación sexual o acceso carnal con un menor de 14 años también es violación, así no haya uso de la fuerza o intimidación, y eso lo contempla nuestra legislación boliviana, que es el Código Penal. Asimismo, desconocen los años de cárcel a los cuales se aplican al autor o autores de violación sexual. Es por eso que muchos incurren, ¿no?, en este delito sin tener un conocimiento real de la situación, y mucho menos ignoran cuál es el grave daño que se ocasiona a la víctima de violación sexual, como también a sus familiares. Asimismo, explicamos, ocurrida la violación sexual, qué deben hacer los padres o familiares de la víctima, a dónde deben acudir, dónde deben llevar a la víctima para que sea auxiliada, qué pruebas deben resguardar que incriminen al autor o autores de violación sexual, que es muy importante, ¿no?, para evitar que dentro de las 72 horas se pierdan los rastros, ¿no?, que deja el violador. Inclusive, ¿no?, inclusive, de iniciarse el proceso penal, ¿no?, de seguirse la acción contra el autor o autores de violación sexual, nosotros explicamos cuál es el seguimiento que se debe hacer al accionar del juez, del fiscal, del abogado, del médico forense, de la policía y de otros tantos que participan activamente dentro del proceso penal. También hacemos conocer del apoyo que presta el Estado, un apoyo a las víctimas de violación sexual, apoyo económico, apoyo médico, apoyo psicológico, asesoramiento legal gratuito y albergue u hospedaje en los centros pertinentes, ¿no?, que manejan, que están a cargo de las gobernaciones como también a cargo de las alcaldías. Cabe aclarar que dentro de los procesos judiciales contra los autores de violación sexual, ¿no?, pocos de estos concluyen con una sentencia ejecutoriada contra el autor o autores, quedando en la impunidad muchos casos de violación sexual, es decir, sin sanción legal para el autor o autores, ¿no?, saliendo de ello muchos violadores beneficiados. ¿Por qué? Porque se transan arreglos económicos entre la familia del que ha cometido el delito con la persona que ha sido afectada, o inclusive con las mismas autoridades, ¿no?, que incurren en esa situación irregular de corrupción dentro de los juzgados. Inclusive vemos casos de violación sexual que se ve actualmente que duran años, y las víctimas, por falta de recursos económicos
por falta de tiempo, porque también tienen que generarse ingresos, entonces deciden dejar de seguir el proceso y el proceso queda en nada y los violadores quedan favorecidos, ¿no? O sea, sin ninguna sanción legal. El proyecto Medidas Preventivas contra las Violaciones Sexuales lo elaboré en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en donde lo expusimos, lo dimos a conocer en varios establecimientos educativos, donde los directores con notas de agradecimiento nos hicieron llegar esas notas porque estaban muy contentos por las explicaciones que se dio a los jóvenes. Asimismo, expusimos el proyecto en el municipio de Cotoca, en más del 85% de establecimientos educativos, ¿no? Cursos que fueron realizados gracias al financiamiento, ¿no?, del entonces alcalde Wilfredo Áñez de Cotoca, ¿no? O sea, del gobierno autónomo municipal de Cotoca. Gracias a ellos es que pudimos llegar a más del 85% de los establecimientos educativos. Asimismo, en la ciudad donde yo me encuentro radicando, aquí en Oruro, hemos dado el proyecto Medidas Preventivas contra las Violaciones Sexuales en los colegios particulares, y no así en los establecimientos educativos fiscales, porque nos indicaron la mayoría de sus directores, al igual que la directora distrital de educación, Reina Benavides, que no era posible, porque tuviéramos que contar con una autorización expresa dada por el Ministerio de Educación, situación que nos dificultó poder seguir dando los cursos, ¿no? Además, ¿no? Además de eso, hicimos notas y presentamos tales notas solicitando reunirnos con el ministro de Educación para que nos dé la autorización pertinente para poder difundir el proyecto en su totalidad en los establecimientos educativos. Desde el ministerio nos citaron para que viajáramos a La Paz, donde nos dirigimos, y expusimos el proyecto ante una comisión de 4 técnicos de educación del Ministerio de Educación, a quienes quedaron maravillados con el proyecto, nos felicitaron, les gustó mucho y les pareció algo muy necesario e interesante, ¿no? Pero sucedió lo siguiente: en el ministerio nos indicaron que debíamos dejar el trabajo que yo había elaborado, debía dejarlo en manos de ellos para que ellos determinen si lo difundían o no, y ellos iban a hacerlo el proyecto como propio, y eso no nos pareció de ninguna manera, porque yo me tomé años de mi tiempo haciendo un estudio de los casos de violación sexual, un seguimiento de los procesos para poder identificar cuáles son esas conductas, esas acciones que dan lugar a que se produzca una violación sexual. Asimismo, recuerdo algo que no me agradó y no fue muy de mi agrado, que fue la actitud de un exministro de gobierno. Un exministro que fue designado mediante un decreto supremo, ¿no?, de la ley 264, se lo designó como máxima autoridad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no?, quien era el responsable, ¿no?, el responsable de la formulación, planificación, estructuración, ¿no?, de programas, planes, proyectos relativos a la prevención, mantenimiento y restauración de la seguridad ciudadana. A su vez, ¿no?, hay un artículo en la ley 264, que es el artículo 9, inciso 6, que indica que este tenía como responsabilidad, como ministro, como ente del Sistema de Seguridad Nacional, articular juntamente con la población, o sea, formular e implementar políticas públicas, proyectos en prevención y mantenimiento y resguardo de la seguridad ciudadana, con quien solicité reunirme mediante varias notas que se le hizo, y al final, presentada la última nota, considerando la audiencia que yo le solicité, ya accedió a que yo me reuniera con él en la ciudad de Santa Cruz, donde antes yo radicaba, ¿no? Me reuní con él mismo, ¿no?, aceptada mi solicitud, estuve en la hora y fecha que me programaron para la reunión, pero sucedió lo siguiente: solo me permitió saludarlo, decirle quién era yo y cuál era el motivo de mi visita, y él me señaló que tenía otras situaciones que atender, creo que tenía reuniones con un grupo de alcaldes de los municipios de Santa Cruz, como también tenía reuniones con organizaciones sociales, así que pidió que mi proyecto yo se lo entregara a su secretaria, y además que si yo deseaba, lo podía dejar a ella, ¿no?, porque ella ya iba a ver qué iba a hacer con el proyecto. Así. O sea, hay ciertas actitudes, ¿no?, de algunas autoridades que trabajan en la administración estatal que dejan poco que desear realmente, porque uno quiere aportar, difundir, ayudar a la población,
para que éstas no incurran en ciertas situaciones que el día de mañana pueden ser una problemática mayor para la familia, para su familia, ¿no? Así que realmente yo lo que veo que muchos dan discursos llevados por la emoción del momento, ¿no? Y hacen una serie de promesas al pueblo y llegado el momento cuando llegan al cargo se olvidan, ¿no?, de todo lo que han prometido y realmente lo que vemos es que parece que el cargo a muchos funcionarios o autoridades les queda muy grande o no tienen la capacidad correspondiente para llevar adelante ese puesto que tienen. O sea que del discurso al hecho poco o nada hacen y realmente eso se ve en la práctica, ¿no? Todos lo que hablan y pocos lo que hacen. Hemos visitado asimismo cantidad de instituciones, entre estas podemos citar gobernaciones, alcaldías, defensorías del pueblo, defensorías de la niñez y adolescencia, SLIN, servicios legales integrales, brigadas parlamentarias, hemos conversado con diputados, con senadores, hemos ido inclusive a los ministerios a conversar y hacer conocer el contenido del proyecto Medidas Preventivas contra las Violaciones Sexuales. Hemos ido al Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y otros que son parte de la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana creados bajo la Ley 264, con la intención de que nos coadyuven en la difusión del proyecto, que la difusión sea a nivel nacional en todos los establecimientos educativos y que a su vez, si no se puede de forma que sea en forma general en todos los departamentos, que por lo menos vaya siendo en uno o dos departamentos, ¿no?, para poder llegar al más número de población estudiantil que existe. Pero luego de señalarnos que nos iban a colaborar, que iban a mover, porque tenían el interés, les gustó el proyecto, nos felicitaron, recibimos muchas felicitaciones de parte de las autoridades pertinentes. Pero ¿qué sucedió, no? Nos hicieron esperar un buen tiempo para luego señalarnos que sus gobernaciones, sus alcaldías y esas instituciones que mencioné no contaban con recursos del IDH, no tenían recursos, o en su caso querían que yo les entregue el proyecto físicamente para que ellos lo difundan. O por último, ¿no?, que mi persona realice el proyecto bajo la dirección de tales instituciones, con su seguimiento, pero ad honorem, de forma gratuita, sin considerar los gastos de estadía, alimentación, transporte y otros que se suscitan, ¿no? Entonces, esa situación realmente nos dejó un poco pensativos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras autoridades? Tantos discursos se escuchan en beneficio de la mujer, en beneficio del pueblo, del vivir bien, del resguardar de la seguridad ciudadana, de defender los derechos de la mujer, de la niñez, de la juventud, de hacer cumplir las leyes. Pero realmente vemos que poco o nada hacen y que tampoco hacen cumplir las leyes. Por eso es que hoy en día se ve la inseguridad ciudadana que tenemos. Y tal parece, ¿no?, que dichas autoridades, ¿no?, lo único que buscan es perpetuarse en el puesto y favorecer a otras personas allegados de X o Z partido para que ingresen a ciertos cargos. Y no les importa el beneficio de la sociedad. A falta de recursos y a falta del apoyo de nuestras autoridades, nos hemos visto imposibilitados de seguir llegando con las capacitaciones a los distintos establecimientos educativos, como también a los padres de familia. Tal parece que existiera una falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, ¿no?, el ejecutivo, todos los niveles, parece que no hubiera una coordinación. Asimismo vemos con aquellas instituciones que tienen que ver con la protección, con el resguardo de las personas que son víctimas, ¿no?, de violencia, de violación, ¿no?, de inseguridad ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que nos preguntamos diariamente nosotros. Espero yo en otra oportunidad, ¿no?, poder concretar el proyecto y seguir difundiéndolo con mis propios medios, haciendo lo posible para evitar que miles de mujeres, niñas, adolescentes se vean afectados por el delito de violación sexual, que tanto daño ocasiona a nuestra sociedad y a las familias bolivianas sobre todo, que viven en la espera de justicia durante años y que por lo general justicia que no llega, que quede en la impunidad
sin sanción legal para los autores o el autor de violación sexual. Muchísimas Eso gracias. sería todo, licenciada. Excelente, doctora. De mi parte, como ciudadana, como mujer, como profesional, yo le felicito, doctora Vilma Margarita Mier, que siga adelante, llevando esa angustia, esa voz de esperanza a muchas familias que no tienen justicia, que cada día tocan las puertas para hacerse justicia ellos mismos. Le agradezco de antemano, doctora, y siga adelante. Licenciada, quería hacer una pequeña intervención. A los padres de familia que nos van a ver acá por su canal Tertuliando con Tania, quería solicitarles que si tienen el interés de que yo dicte el curso para sus hijos, yo con mucho agrado lo voy a hacer, ya sea vía Zoom, ya vamos a ver el medio con las medidas de bioseguridad correspondientes, cuidando siempre de la salud sobre todo, que por favor se comuniquen a mi número de celular, es el 786-10-604. Pueden Excelente. mensajearme a mi WhatsApp o inclusive llamarme a cualquier hora del día, yo estoy presta para poder conformar así un grupo de WhatsApp y coordinar los días en los cuales vamos a llevar a cabo las capacitaciones para los alumnos, también para los padres de familia. Perfecto, doctorita. Entonces usted nos va a dejar sus datos para alguna institución o tal vez algunos padres o algunos casos que quieran que realmente se lleve y se haga justicia. Entonces ya sabemos que podemos contar con la doctora Vilma Margarita Mier. Muchísimas gracias, doctora, y gracias por estar presente en nuestro programa y felicitarla de antemano y siga adelante, doctora, que mucha gente la necesita. Muchas gracias, doctorita. Muchas gracias, licenciada, por la invitación.